Hola, bienvenidos a un podcast más. En esta ocasión estoy realmente emocionada. Tan emocionada que tengo que decirte que todo este podcast, esta serie de podcasts, requiere una gran introducción. Porque este podcast se va a tratar de Eufrosina Cruz. Y tú te vas a preguntar, ¿quién es Eufrosina Cruz? Eufrosina Cruz es una política el día de hoy. Pero déjame decirte que Eufrosina Cruz nació en un pequeñito pueblo en una montaña llamado Santa María Quecolani, en Oaxaca. Una niña cuya normalidad era que las mujeres se sentaran en el piso y los hombres se sentaran en la silla o en mesas. Una mujer donde en su pueblo la normalidad era que se estudiara hasta primaria y que después se negociara y se pactaran los matrimonios para que ella pudiera tener después 10 hijos. Una normalidad donde las mujeres no votaban en su pueblo. Y te vas a preguntar si estoy hablando de hace mucho tiempo, y no, estoy hablando de hace 20 años. Eh, una mujer que no conocía más que estar descalza o tener guaraches de plástico. Una mujer cuya normalidad en su pueblo era hacer tortillas, cocinar y tener hijos. Pero que tuvo un maestro que le hizo cambiar su vida y sufrió una serie de acontecimientos para poder ser la mujer que es el día de hoy. Y te digo esto porque quiero recordarte, y mi misión es recordarte quién eres. Y eso implica que a veces no somos quien vamos a llegar a ser y que los procesos pueden ser complicados. Y cuando yo escuché a esta mujer decir que su familia le decía que ya le parara a lo que quería hacer, que los estaban dañando, que les quitaron todos los programas sociales, que tuvo 2 atentados ella, y todo lo que estaba pasando para que su familia le dijera que no nos quieres. Y estoy segura que tú has pasado esa situación, esta parte de creer que estás haciendo daño a tu familia, pero a lo mejor tienes que seguir adelante. Y es por eso que me pareció fundamental traerte esta conferencia con Eufrosina. ¿Qué va a pasar en los siguientes podcasts? Yo te voy a poner pedazos de una entrevista en la que pude estar con Eufrosina, una conferencia en la que pude estar con Eufrosina. ¿No? Eufrosina autorizó que compartiéramos este pedazo, ¿no? Y más adelante, terminando los podcasts, tendremos la entrevista en vivo en Facebook. Ojalá nos puedas acompañar. Pero es importante que antes de llegar a ese Facebook Live, para que puedan hacerle esas preguntas, eh, pueda ella contar su propia historia, el cómo lo vivió, cómo lo sufrió, qué ocurrió. De verdad es que yo la escuchaba y, y, y hasta ahorita me siento conmocionada por su valentía. Yo siempre me he considerado una mujer valiente, pero la escuché y me di cuenta que a lo mejor me había quedado yo corta y que ella era una gran inspiración. Tengo que hacer una aclaración. Bueno, de hecho, dos. Primero, durante los podcasts voy haciendo yo pausas para aclarar algunos puntos que sus ángeles me piden que aclare. Algunos puntos que me gustaría reflexionar contigo. Entonces voy a ir parando estas conferencias para ir haciendo reflexión contigo. Así que no te sorprenda. Y el segundo punto muy importante. Eufrosina está metida en el mundo de la política. Y como probablemente lo sabes, yo también. No por mi propio gusto, a diferencia de Eufrosina, sino porque la vida me ha traído hasta aquí por muchas circunstancias, ¿no? Pero que hoy me dan la oportunidad de conocer a una mujer como Eufrosina y su revolución de Alcatraces. Más adelante me vas a entender de qué te estoy hablando. Entonces, no he decidido si vas a ver el video o vas a ver solo el podcast. Pero si pongo el video vas a ver que va a aparecer un personaje muy importante llamado Margarita Zavala. Margarita Zavala, alguien, digámoslo así, cercano a mi esposo. Y no me gustaría que nos perdiéramos en temas políticos, que si Calderón, que si López Obrador, que si Rosina, que si el PRD, que si el PAN. La verdad es que no se está tratando del punto político. No quiero que te pierdas en temas políticos, quiero que veas la valentía, quiero que veas
El poder de la imaginación, algo que a veces me cuesta trabajo poder explicar su importancia, el poder de la imaginación, ¿dónde están las oportunidades? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Cómo asumir la responsabilidad? ¿No? ¿Cómo tomar decisiones? Vas a ver más adelante que ella tomó algunas decisiones que yo cuando la escuché dije, no puede ser que así tomó las decisiones, pero sin embargo, Universo tenía todo perfectamente planeado. Vas a ver las implicaciones que tiene cambiar esa normalidad que ella dijo, es que no puede ser que las mujeres aquí no existamos, que que en mi pueblo no exista la palabra mujer porque no existía ni en el diccionario. Y que ella se encontró un libro donde decía que todos éramos iguales y ella decidió exigir ese derecho. ¿Qué pasa cuando ella sale de su estado para estudiar sola? Una niña, estudiar sola. ¿Qué pasa cuando regresa a su pueblo para encontrarse una normalidad que ya no era la de ella? ¿Cómo entendió que el mundo no era responsable? ¿Cómo los hombres en ese pueblo, en esos congresos, en esas asambleas, no eran responsables? Decidió quitarle la responsabilidad para asumir su responsabilidad. Cuenta muchas veces cómo se sintió sola y cómo se identificó con una flor y lo que quiso hacer con esa flor. No te voy a adelantar, pero lo que quiso hacer con esa flor, ¿no? Cómo siempre estás en el lugar correcto y que cuando estés ahí va a aparecer algo o alguien, ese ángel que te va a llevar a donde tienes que llegar. No te quiero adelantar la historia, ¿no? Pero cómo los cambios no le hicieron perder su identidad, no le hicieron negar su zapoteco. Sí le hicieron tener que aprender español y esa es la otra cosa que te tengo que decir. Probablemente escuches que el español de Eufrosina no es exactamente el mejor y ella lo comenta, yo sigo metiendo el singular en lugar del plural y sigo teniendo muchos errores. Voy mejorando, pero su lengua nativa es el zapoteco, entonces que no te sorprenda que ella tenga algunos errores de dicción, ¿no? Es parte de hablar zapoteco y aprender a hablar español y ser una mujer indígena que se está metiendo a un mundo impresionante, ¿no? Entonces la verdad es que no te pierdas para nada todos estos podcasts porque van a estar impresionantes. Quiero que veas la valentía, quiero que veas el corazón, quiero que veas que muchas veces no sabía a dónde iba y eligió salir de su pueblo solo para ir a a la capital de Oaxaca a ver cómo eran las cosas. Dejó todo para solo ver cómo era. No había este lugar seguro que muchos estábamos esperando ver. Ayer una amiga me decía, es que, ¿cómo es que lo tienes tan claro a dónde vas? Le dije, es que no lo tengo clarísimo. Solo sé que tengo que ir hacia allá. ¿Cómo? No lo sé, se va a ir encontrando el camino. Dice, es que no lo veo claro. Y estoy segura que Rosina tampoco veía claro cómo cambiar la ley de usos y costumbres. Y déjame explicarte este tema porque es parte central de la vida de Eufrosina y de los cambios que hizo Eufrosina. Porque en muchos pueblos de México existe algo que se llaman los usos y costumbres, que son leyes municipales que determinan como el sistema de elección de cada ayuntamiento según las tradiciones locales. Y si las tradiciones locales dicen que las mujeres no cuentan, las mujeres no votan y no pueden ser electas, por ejemplo. Entonces, ella toma toda una relevancia nacional e internacional cuando decide postularse para ser presidenta municipal de Kiegolani, y resulta que los hombres deciden anular la elección porque pues las mujeres no pueden ser votadas, la mujer ni siquiera estaba en el diccionario del pueblo. Ella acude a instancias nacionales e internacionales, o sea, en las nacionales le dicen, pues sí, en efecto, violaron tus derechos, pero ¿qué crees? Son tus usos y costumbres y es la ley. Ella acude a derechos humanos más adelante y hace que cambien, que hagan esta recomendación para que el Estado cambie la constitución de su estado. Imagínate, cambió la constitución de su estado. Ella es la primera presidente municipal de Santa María Quegolani, ganando las elecciones del 4 de noviembre de 2007. Obviamente eso la hace llevar a la asamblea municipal, que siempre había tenido hombres. Y luego no solo eso, es candidata a diputada local, es la primera mujer en el Congreso de Oaxaca,
Y ella fue buleada en el Congreso de Oaxaca, porque la India, porque una flor más para su huipil. Y no era fácil, pero solo sabía que no podía permitirse esa normalidad aparente. Y te cuento esto porque cuánta normalidad de creer que no puedes hacer las cosas, de creer que no te las mereces, cuánta normalidad de hacerte menos, cuánta normalidad de creer que todo es una lucha, ¿no? Cuánta normalidad del sacrificio, cuánta normalidad de hacerte menos, cuánta normalidad de creer que le tienes que mostrar algo a alguien. Y ella dice más adelante, lo vas a escuchar, dice, yo podía escuchar los insultos o estudiar la legislación para poder ejercer el papel que tenía que hacer. Y decidí educarme en cómo llevar los mecanismos políticos, en cómo ejercer, en que no todo iba a salir bien. Pero decidí seguir adelante. Cuenta estas historias de cómo su familia le pedía que parara. Porque ¿qué pasaba? ¿Que no los quería o qué? ¿Sabes? Cómo su familia se había visto afectada por esta situación. Pero ¿qué crees? Ver por ti es ver por otros. Y a partir de ella, su familia pudo estudiar. No se acostumbraba a estudiar. Ahora los hijos de su hermana y sus hermanos tienen carreras. Algo que no era ni siquiera costumbre tener la secundaria. Entonces sí, ver por ti es ver por otros. Y por eso quiero traerte este testimonio de vida que espero que disfrutes. Si quieres, puedes ir hablando un poco de Eufrosina. Pero te veo en el siguiente podcast para que la escuches, la goces y vivas este camino de valentía con ella. Y entonces puedas recordar quién eres más fácilmente. Te mando un beso, te mando todos tus ángeles. Y acuérdate que si hay ángeles conmigo, sin ninguna duda, hay ángeles contigo. Te veo en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, Ángeles conmigo MX. Chao.